Segundo punto de esta lección tiene como título La paz de un niño destetado. Es interesante nosotros ver, Emerson, qué sucede en un niño, qué pasa. Un niño está dependiendo 100% de su madre. Él solamente tiene que tomar seno de su madre y confiar plenamente en su madre. Yo creo que esto, para nosotros poder lograr esperar en el Señor, hay que hacer ciertas cosas. Y una de ellas, Emerson, es esto, ¿verdad? Poner, ser como un niño para poder nosotros esperar en Dios. La lección del día lunes es muy importante porque nos muestra el secreto para esperar en el Señor. Y tenemos que adoptar una condición si queremos esperar en el Señor. Y allí se presenta una metáfora muy potente que vamos a tratar de extraer por lo menos dos lecciones muy interesantes de esta parábola. ¿Qué tal? De esta metáfora. ¿Qué tal si la leemos, Aldair? Mira, vamos a leer el Salmo 131, 1, 2 y 3. Señor, mi corazón no es vanidoso, ni son altaneros mis ojos. No busco realizar grandes proezas, ni hazañas excedentes a mis fuerzas. Ahora dice el versículo 2: me porto como mesura y en sosiego como un niño recién amamantado. Soy como un niño recién amamantado que está en brazos de su madre. Y ahora dice el versículo 3: e Israel confía en el Señor desde ahora y para siempre. Mira, Emerson, qué interesante texto. Aquí el salmista dice, mira, yo no soy ni un hombre extravagante, soy un hombre sencillo, un hombre que confía plenamente en Dios, no hago cosas que no vayan a conforme extralimiten mis fuerzas. Y entonces, Señor, soy como un niño recién amamantado. Entonces él está poniendo, está diciendo, Señor, soy un niño, la condición es soy un niño, para que Dios sea el que, ¿qué? Sea esa madre que esté allí con él amamantándolo. Así es. El título entonces de la lección de lunes es La paz de un niño destetado. ¿Qué significa esta expresión? El Salmo 131 está dividido en dos partes. La primera nos muestra a un David humilde, pero la segunda parte nos muestra a un David que deposita su entera confianza en Dios y lo hace a través de una metáfora, la metáfora de un niño destetado. Por lo tanto, hay dos lecciones que queremos extraer. Primero, para esperar en Dios necesitamos humildad. Si hay un hombre en la Biblia humilde, Aldair, es David. Tanto es así que la Biblia dice, o Dios mismo considera a David como un hombre conforme al corazón de Dios. Para tener un corazón conforme al corazón de Dios, yo creo que hay una característica que distingue a Dios y que la podemos imitar de alguna manera, y es ser humilde, porque Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. Cuando somos mansos y humildes, estamos teniendo de alguna manera un corazón conforme al corazón de Dios. No, y mira tú, o sea, David aquí era rey, ¿verdad? Y él dice al final, Israel confía en el Señor desde ahora y para siempre. Somos líderes en la iglesia, tenemos cargos importantes en la iglesia o en la empresa o en la vida cotidiana. ¿Qué tan, cómo es tu ejemplo de sencillez o de humildad? Porque aquí dice la lección que uno de los primeros es ser humilde Así es. para depositar nuestra confianza en Dios. Y entonces David era dependiente de Dios después de depositar su confianza en Dios. Qué importante nosotros es dar ejemplo con nuestra humildad en todo lugar o donde estemos y dependamos completamente de Dios. Así es. ¿Qué es humildad? En el Nuevo Testamento hay unos textos bíblicos que nos ayudan a entender el concepto de humildad según Cristo. En Mateo 20:26 se menciona que el que quiera ser grande tendrá que ser el primero, o el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Humildad no es debilidad.
como lo quiere ver el mundo, mis amados. Humildad es tener grandeza de espíritu. En Juan 3:30 se menciona al más grande de los hombres sobre la tierra, Juan el Bautista. Y si hay un ejemplo de humildad en la Biblia, es Juan el Bautista. ¿Qué nos enseña Juan el Bautista con respecto al concepto de humildad? Bueno, porque Cristo dijo que es el hombre más grande sobre la tierra. Pero si nosotros vemos la vida de Juan el Bautista, termina degollado en una cárcel, decapitado en una cárcel. Uno se pregunta, ¿dónde está la grandeza de Juan? Según el mundo, ¿dónde está la grandeza? No, la Biblia dice fue el más grande. ¿Por qué? Porque hay algo interesante que Juan nos enseña, mis amados, y es que Juan, cuando Cristo comenzó su ministerio, los discípulos que estaban con Juan fueron a Jesús, dejaron a Juan y se fueron con Cristo. Y cuando Juan vio que lo estaba abandonando la gente y sus discípulos, dijo, a mí me conviene menguar y a Cristo crecer. Y más aún, Juan estuvo dispuesto a entregar su vida por cumplir la voluntad de Dios. Es decir, fue un hombre, mis amados, que aceptó la voluntad de Dios a costa de su vida. Eso es humildad. ¿Qué profundo es esto? La humildad es aceptar la voluntad de Dios aun cuando no nos guste esa voluntad, aun cuando eso represente sufrimiento, aun cuando eso represente inclusive la muerte misma. Eso es ser humilde. ¿Qué tan importante nosotros es trabajar sobre la humildad? Así es. Nos cuesta que otra persona y que otro hombre nos diga qué hacer, nos regañe, diga que somos inferiores, que saben más que nosotros. Nos cuesta mucho. Así es. Pero querido, tenemos que entrenarnos. Por eso es que la humildad no es sinónimo de debilidad ni de ser tonto. Una persona humilde es una persona grande ante los ojos de Dios. Pero hay un segundo elemento en el Salmo 131 y es la confianza. Y aquí David introduce una frase muy interesante. Yo tengo paz, dice él, como un niño destetado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en Mateo también se menciona 18:3 que Cristo dijo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero David es mucho más específico en la etapa infantil y él dice, no solamente soy un niño, sino que soy un niño destetado. Esto tiene muchas implicaciones muy interesantes. Mis amados, dos elementos de esta metáfora podemos extraer. Primero, el destetamiento o el destete de un niño es un proceso doloroso para él. Yo no soy padre, pero sí hijo y hermano. Y yo tuve la oportunidad de ver cómo mi hermanita, cuando mi mamá la destetó, lloraba y sufría. Ella pensó que el mundo se le iba a acabar. Ella pensó que Dios, o mejor, mi hermanita pensó que mi mamá era terrible, que no la amaba porque le quitó un bien preciado para ese momento. La pregunta es, cuando mamá le quita seno al niño, ¿está siendo despreciable con él? ¿Está siendo mala con él? ¿O es porque quiere darle la oportunidad de que ese niño se desarrolle? Lo que quiere decir es que el niño, para desarrollarse y para alcanzar madurez, necesita desprenderse del seno de mamá. Todo todo tiene su tiempo, o sea, todo tiene un proceso. Y ahí el salmista está hablando y lo que comentas tú es que ya eso ya era hora, y no era mal, no estaba mal, ya era hora que el pueblo confiara plenamente en Dios y que ya la leche de la madre es el primer alimento que un bebé come. Así que es lo más suave, lo más sencillo. Era hora de enfrentarse a la realidad. Claro que sí. Qué importante nosotros entonces en todos los procesos entender de que eso es parte de la vida, es parte de la experiencia, pero qué importante nosotros es entender de que los planes de Dios con respecto a esa sencillez. Un niño perdona, un niño usted lo castiga hoy, ahorita y a los 2 minutos viene y te da un abrazo y te ama. Así es. No solamente esa humildad y esa sencillez, sino esa capacidad de perdonar que tienen, que nosotros nos quedamos aterrados con eso. Así Entonces, es. que podamos copiar nosotros eso para poder quizás entrar en el reino de los cielos. Claro que sí. Mis amados, esta metáfora, miren, el destete es un proceso doloroso, pero necesario para el niño. Si no se desteta, no alcanza madurez y desarrollo.
A veces es necesario destetarnos de ciertas cosas. Es posible que tengamos algo que nos esté afectando la vida espiritual. Es posible que estemos en pecado, mis amados. Por favor, déjalo ir. Destétate de eso. Cristo mismo fue destetado cuando estaba por morir. La Biblia dice que el Padre abandona a Jesús, lo desteta, y cuando lo desteta, Cristo sintió un sufrimiento de tal naturaleza que exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero justo cuando sufre el destete de parte de Dios, allí Cristo fue cuando manifestó su entera confianza y dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hay un segundo elemento que queremos reseñar, y es que el destete es un proceso de aprendizaje, de independizaje de la mamá. Para que alcance el niño desarrollo tiene que destetarse. Dios no tiene hijos pichichones, mis amados. A veces es necesario que el Señor nos permita cierta dependencia, o a veces es necesario que alcancemos cierta dependencia. No siempre Dios te va a hablar en decisiones que debes que tomar. Tienes que hacer ejercicio de tus facultades superiores, de la inteligencia que Dios te ha dado. Dios no tiene hijos pichichones. Un hijo que siempre estará con la teta en la boca es un hijo pichichón y que no alcanza madurez y desarrollo. A veces Dios tiene que dejarte, soltarte un poquito para que alcances madurez y desarrollo. Pero, mis amados, por favor, no olvides que el niño, después de ser destetado, no busca a la madre por leche, sino que la busca por amor y por protección. El día que nosotros aprendamos esta lección, de que busquemos a Dios no por beneficios, sino porque lo amamos, porque confiamos en Él, ese día habremos alcanzado plena madurez y desarrollo.